siglo XIX, en 1800, la vida del hombre comenzó a cambiar bastante, rotundamente. La creación de las pinturas como las vemos hoy en día, en estos formatos, le trajo a los artistas la facilidad de poder representar y poder registrar la vida cotidiana y cosas que han sido marginadas hasta el día de hoy. Y así también ha cambiado la vida y posteriormente la creación de la fotografía ha dado indicio y ha impulsado a nuevas creaciones y a nuevas percepciones de la vida del hombre. Mi nombre es Fernando Garrido, yo soy profesor, soy talquino y también trabajo como artista visual dentro del estudio y en la calle. Mi trabajo principalmente está influenciado por la arquitectura y la ciudad, la vida en la ciudad contemporánea, las limitaciones, las problemáticas que tenemos, nuestra forma de habitar, de convivir y también por una gran influencia por el arte abstracto y el constructivismo ruso específicamente. Bueno, mi trabajo en el arte es bastante, hasta el momento es bastante análogo. Yo utilizo las croqueras tradicionales para trabajar y estoy utilizando lápices HB y lápices tiralínea, lápices de tinta para poder marcar mis dibujos. Esa era una primera etapa inicial. En la etapa de composición y de creación de mi obra utilizo, más o menos hago ejercicios de espontaneidad y de improvisación. Hay que mencionar que la improvisación no es creación 100% propia y personal. Siempre nuestro cerebro va buscando referencia de manera inconsciente de todo nuestro imaginario visual y nuestro capital cultural en general. ¿Ya? También utilizo los plumones de diferentes tipos de diluibles al agua, como en alcohol también. Y acá en la parte de los pinceles, en estos materiales yo utilizo mucha cantidad porque, como utilizo harto color, para ir optimizando el tiempo y no estar lavando constantemente y también para evitar el riesgo de ensuciar los colores, utilizo de forma simultánea varios pinceles de muchos tamaños, desde un 5-0 hasta un tamaño 12. Este pincel que se ve acá, que es diferente, ¿cierto?, a los demás, este pincel es muy importante porque lo utilizo para crear las veladuras, las sombras que más adelante les voy a mostrar en mi trabajo. El tema de los rodillos lo utilizo simplemente para poder abarcar más superficie y para que el color quede más uniforme y más limpio. Estas son las válvulas que se utilizan, o las caps que se utilizan para los aerosoles, que tienen diferentes tamaños y también al tener un tamaño mayor, hacer un punto mayor, elimina más gas y lanza más pintura versus el contrario de una Skinny Pro Cap, por ejemplo, que es un trazo muy fino y menos pintura y mucho más limpio y mucho más pequeño. Estoy también explorando con el aerógrafo y también con la Photoshop e Illustrator con medios digitales, que es lo que estoy explorando ahora. Este tarrito que vemos acá es muy importante, ya que él nos ayuda a ir limpiando y manteniendo la limpieza de nuestros pinceles en el lugar de trabajo conjunto con este paño. Este pulverizador de agua también es re importante porque como yo trabajo con pinturas acrílicas, la pintura acrílica al tener contacto con el aire se seca bastante rápido y con este pulverizador de agua las voy manteniendo de manera fresca y ahí puedo ir guardándola o ocupándola al final del día o a la semana siguiente. Pero algo muy importante también es dejarlas bien aisladas del aire, como les comenté. Esto, la lusa, que es un material, digamos, que se puede utilizar incluso en la comida, que se puede ver en todos lados. Esto es muy importante porque con él yo puedo, por ejemplo, si en caso de que me quedara pintura acá, que siempre recordemos que siempre es bueno que nos sobre material que nos falte, porque para volver a hacer el mismo color es realmente casi imposible. Entonces, si me llegase a sobrar pintura acá, yo con la lusa la tomo, lo envuelvo y ahí la pintura me va a poder durar mucho más tiempo. Continuando aquí con esta herramienta que hay aquí, este es un tiento, puede ser de diferentes tamaños. Yo aquí le puse una esponja que este sirve para apoyarse para hacer detalles o veladura o cosas más pequeñas en la pintura y así no poder cansarse y ahí apoyarse frente a la tela. Como ven acá, las pinturas acrílicas que yo utilizo son de diversas calidades y de diversos formatos, pero tienen la familiaridad de que son diluibles al agua. ¿Okay? Aquí hay una prueba de color, como les comenté, mi trabajo es
análogo, es muy análogo, y las pruebas de color siempre las realizo antes de trabajar, las realizo de esta manera para ir viendo cómo van conviviendo un color con otro. Acá yo, por ejemplo, me he dado cuenta que en estos dos colores que hay aquí hay uno que me está sobrando y que lo voy a sacar al realizar mi pintura. Y esa es en realidad la función, o una de las funciones de poder hacer estas pruebas de color previamente al realizar la obra y no perder tiempo, ¿cierto? Y no perder material, que es lo más importante. Aquí, como les comenté, estos frascos también me ayudan mucho respecto a la conservación del color y de la pintura. Estos frascos de vidrio, ¿cierto?, tienen un formato que me da a mí para poder echar la cantidad de pintura que a mí me permita pintar los trabajos, las pinturas del formato que yo utilizo. Y esto también le puedo echar un poco de agua adentro, lo sello y me va a durar muchísimo tiempo. Bueno, mi trabajo en el arte también lo he llevado a la calle y eso para mí es bastante determinante e importante en mi trabajo, ya que me lleva a exponer mi obra al público y también tener una interacción mucho más relevante e importante con la calle. Acá, como voy a presentar los materiales que utilizo, que son los más importantes, siempre se trabaja con pintura al agua, látex o esmalte al agua y aerosol. Dentro de los materiales que yo utilizo para pintar son los rodillos, en tamaños diversos también, las brochas más pequeñas, y esto como una brocha que me ayuda a mí, al tener una forma almendrada, me ayuda a mí a tener bastantes tipos de trazos y terminaciones también. Y también nunca olvidar la protección. Bueno, dentro de la búsqueda, ¿cierto?, como artística, que uno siempre tiene de manera constante, la búsqueda de la gráfica y la estética que uno va desarrollando, cuando comencé a hacer este último proyecto de pintura que tengo, comencé a plantearme varias cosas estéticas. Lo que yo quería buscar encontrar es una síntesis de la imagen, en el sentido de poder transformar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que podemos observar, poder reducirlo a simples gestos o figuras geométricas. Y en esta primera obra, que fue con la que comencé esta serie, me sinteticé al punto y la línea, buscando también el gesto, ¿cierto?, la suciedad, la espontaneidad. Y en esta obra lo que quise representar, que esta obra se llama Encuentro Público, en esta obra quise representar cómo nosotros nos vamos relacionando en los espacios justamente que son públicos, en los cuales, ¿cierto?, son muy concurridos, y cómo esta es una interpretación de cómo nosotros nos relacionamos en la calle, de cómo nuestra forma de sociabilizar con nuestros pares, entre varios niveles. ¿Okay? Aquí se puede ver, ¿cierto?, como les mencioné, el punto, y aquí se ve un indicio de las figuras geométricas que posteriormente fui desarrollando. Los colores planos, poco color y aire. Tratar de dar aire, que yo se lo voy a empezar a dar en la siguiente obra que está acá al lado. Comenzar a darle un poco de aire y espacio. Empecé a jugar como con el vacío, en cierta forma. Aquí en esta obra, las que estoy mostrando ahora en este video, son las principales y las que determinan mi trabajo, en las cuales yo puedo encontrar elementos que, dicho de otra manera, marcaron un antes y un después. Acá es la primera obra en la cual, como les mencioné anteriormente, utilizo mucho el espacio, el vacío, el contraste de color, el volumen, la geometría, y aún no aparece la perspectiva. ¿Okay? Aquí se ven alusiones. Mi obra es arte abstracto. Mi obra es arte abstracto, pero con cierta alusión a la realidad. El arte abstracto y el arte figurativo se diferencian principalmente porque el arte figurativo representa lo que está a nuestro alrededor de manera verídica, sin margen de error, por decirlo así, con el mínimo margen de error posible. En cambio, el arte abstracto es una interpretación de la realidad, o puede ser algún sentimiento, lo que nosotros queramos en el fondo. Esto comenzó, ¿cierto?, a principios del siglo XX, y la estética abstracta está presente desde la etapa rupestre del ser humano. Siempre ha estado presente. En el arte, digamos, académico u oficial, se empezó a reconocer desde el siglo XX. Mi obra casi si bien ningún edificio ni ninguna ciudad es de esta forma, pero sí, como mencioné, es una interpretación. Y en ello también hay gestos, ¿cierto?, y un poco estéticas, como de que uno se va encontrando en la calle también y va filtrando. Que ese es como el
Ese es como uno de las tareas que tiene uno como artista. En esta siguiente obra, aquí lo que comenzamos a ver, ¿cierto? Es el tema de la escala cromática. En este caso, la escala cromática es realizada de manera vertical, ¿cierto? Y progresiva en cuanto a la luz o a la sombra. ¿Okay? También hay un contraste de luminosidad en los colores que utilizo acá, en los amarillos, y cómo el amarillo claro convive con el blanco puro, que hace un efecto como una vibración en realidad, cuando nosotros enfocamos la vista. En esta obra, también, ¿cierto? Conservo la composición concéntrica, dando espacio al vacío, y a los colores puros y colores limpios. En esta obra de aquí ya, como decía yo anteriormente, el arte abstracto, mi trabajo específicamente, tiene ciertas insinuaciones o ciertos acercamientos a lo que es el arte figurativo. Porque, cierto, son repito, son unas interpretaciones del espacio de la ciudad y de lo que va sucediendo en ese habitar de estos espacios. Acá yo me tomo aquí yo empiezo como ya a darle un poco de perspectiva y profundidad. Lo que está más adelante, primer plano, segundo plano y el tercer plano. Comienzo a utilizar recursos muy simples y los recursos principales en las artes visuales, como mencioné. Empiezo ya a utilizar las curvas, las líneas rectas también y la luz y la sombra. Empiezo a integrar más elementos, a nutrirlo. Sentí en un momento que al trabajar con la luz y la sombra y las veladuras, que son estas sombras que van como degradándose y se van perdiendo, sentí en un momento que con el espectador causa un efecto de cercanía, como de que capta más la atención del espectador y se siente como más cercano con la obra. No es tan fría como una obra plana y sin perspectiva. Por eso sentí como que era muy útil y necesario trabajar con las veladuras. Acá, en esta obra específicamente, la quiero mostrar y quiero hablar de ella porque comenzaron a surgir, en mi trabajo comenzó a surgir como un micromundo en donde comencé a habitar todas estas estructuras alusivas a lo urbano, ¿cierto? En donde comencé a hacer muy diminutas representaciones de la sociedad, de cómo nosotros vamos trabajando, salimos día a día, cómo lo vamos relacionando, cómo ocupamos el espacio, y siempre había una familiaridad entre todas estas representaciones anteriores de que eran espacios como medio fríos, donde también se puede ver aquí que no hay una orientación fija, no hay una arriba y una abajo. La lógica nos dice que la luz viene desde arriba, no desde abajo, como siempre se ve repetitivamente en mi trabajo, en mi obra. Y estos pequeños seres habitantes están todos distanciados. Están todos en una posición de pie, pero no hay ninguna expresión física. Es muy como de calma, por decirlo así. En esta siguiente obra, si se fijan, el tema cromático, por la parte cromática, ahí la escala cromática está estrictamente, digamos, guiada por la temperatura de los colores, a diferencia de acá, por ejemplo, que es solamente luminosidad. Y para darle un poquito más también de contraste, hay un concepto aquí, ¿cierto?, de que se confrontan, ¿cierto?, dos temperaturas, digamos, dos polos opuestos. Aquí se ve, ¿cierto?, la arquitectura. El sentido de hacer tantas figuras juntas es como el efecto, o de personas juntas, el efecto que nosotros nos calza de la multitud. Esa sensación como de ahogo, como de cuando hay tumultos de gente. Acá hay ya las personas que habitan estos espacios de personas minúsculas, ya comienzan a tomar fuerza y a tomar expresiones, a hacer uso del espacio, ya conviven con el espacio, no solamente conviven acá, sino que también ellos son, ¿cierto?, de alguna forma protagonistas de lo que está pasando en mi pintura. Antes de comenzar a pintar, agregar el color sólido en sí, la tela necesita una preparación previa. Primero con el dibujo, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, el trabajo es totalmente análogo. El dibujo que se puede apreciar acá es referencial, es decir, que cumple con las necesidades que yo tengo ahora para poder pintar sobre él, pero no necesariamente va a quedar a 100% igual. Generalmente sucede eso. Dice, aquí se puede apreciar que hay unas dos líneas,
¿cierto? Que se cruzan en el medio, y esta línea yo la utilizo principalmente para darle la orientación a la obra. Si se fijan, el bastidor tiene 5 caras y no 4, y yo esto lo podría girar y ubicar en la posición que a mí se me plazca, pero en esta posición en la que la podemos ver ahora, es la posición en la cual para mí es lo más interesante e inspirador que puedo encontrar en este formato. Y es por eso que con esta línea yo puedo organizarme, y también me sirve también para hacer la composición y utilizar los espacios y equilibrar la obra más o menos para que quede, ¿cierto?, más armónica. Luego de eso, de que ya tenemos el dibujo, lo hago con lápiz de mina y goma simplemente, procedemos a echar una aguada, aplicar una aguada que se fija que por el costado no está aplicada, solamente por encima. Esto, más allá de que nos ahorre o no pintura, yo personalmente lo utilizo para que la mina, el trazo que yo realizo con el lápiz de mina, eventualmente no me ensucie algún color que específicamente claro. Los colores amarillos, los blancos, cuando pinto sobre la mina del lápiz, la mina se suelta y se empieza a mezclar con el color y queda arruinado. Entonces por eso que también utilizo, yo personalmente es muy útil usar la aguada cuando pinto sobre bastidores. Se recomienda siempre comenzar a pintar desde lo que nosotros vemos de lo más lejos a lo más cercano que tenemos. Yo también recomiendo eso, la verdad, técnicamente se recomienda y también lo hago, porque me ayuda a corregir ciertos errores que yo voy cometiendo, y a medida que me voy avanzando o que me voy acercando al primer plano, que en esta obra viene siendo esto y este elemento que está acá, me va ayudando, ¿cierto?, a ir limpiándolo. Entonces voy a comenzar por el fondo. Con mi obra tiene mucho color, siempre, y trabajo harto con el espacio, con el vacío, siempre trabajo con un color oscuro. El color oscuro que puedo aplicar en el fondo, si nosotros lo vemos aquí, aparentemente se ve un poco negro quizás, pero si yo pusiera acá un trazo o una línea negra, este color se va a ver muy gris, pero como está ubicado al lado de otros colores con otras tonalidades y otras temperaturas, este gris oscuro se va a ver negro. Y eso yo lo utilizo para poder darle un poquito de armonía y que no haga tanto contraste. A pesar de que hoy en día la pintura más moderna, por decir así, se utiliza mucho el color fuerte, yo la verdad que trato de ir armonizando entre ellos, armonizando los colores. El color siempre tiene que quedar lo más limpio posible, y ahora yo siento que el rodillo se me desplaza tanto con la pintura, por lo tanto voy a tener que agregarle un poco más de agua. Lo importante acá siempre es que el color quede sólido, quede limpio, lo más impecable posible. Cuando el color empieza a secarse, si se puede apreciar, el color empieza a bajar un poco el tono. Eso le ocurre prácticamente, yo creo que al 100% de las pinturas acrílicas o base de agua, que al momento de secarse, el tono de color cambia. Cuando está fresco o le agregamos al color ya fresco, le agregamos más agua aún para hacer una aguada, por ejemplo, el color va a quedar mucho más claro. Pero eso es porque el nivel de agua que tiene o de humedad es muy alto. Ahora con el rodillo solamente voy a preocuparme de rellenar, y con el pincel voy a retocar los rincones y espacios y las figuras también. Solo los quiero invitar ahora a que se atrevan a trabajar, a explorar en el arte, a descubrir el mundo y a ustedes mismos. Y en realidad la invitación es a que se apasionen por la disciplina que ustedes quieran realizar. Mi nombre es Fernando Garrido, mi nombre artístico es Des, y espero que nos sigamos viendo en la calle.